La Iglesia Cristiana Bautista en Pérez Celedón presenta su programa Conquistando tu Paz. Bendiciones amigos y amigas, les damos la más cordial bienvenida al programa Conquistando tu Paz, un programa que quiere bendecirle, que quiere ayudarle. Le habla Hansel Somarribas y estamos dispuestos para colaborar con ustedes, para ayudarles, para bendecirle, siempre con una palabra de Dios, siempre compartiendo algo de la Escritura, algo que enseña la palabra del Señor. Y hoy tenemos un tema que queremos compartir con ustedes que tiene que ver con la tentación. Yo creo que si hay una palabra que hoy en día usamos para cosas buenas, para cosas malas, hasta para vacilar con los amigos o con las amigas, es la tentación, la palabra tentación. Hay cosas que son una tentación para nosotros, pero que esas mismas cosas no son una tentación para otras personas. Hay gente que ven una botella de cerveza y eso es una tentación para ellos. En otros causa esta repulsión. Qué sé yo, las mujeres pueden ser una tentación para algunos hombres, para algunos otros hombres es el dinero lo que es una tentación. Entonces, ¿cómo podemos hacer para no caer en tentación? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dice la Biblia para no caer en tentación? Y yo creo que es muy importante que vayamos a la Biblia, que veamos lo que ella dice, porque nos va a ayudar en nuestra vida personal, en nuestra vida diaria, a vivir como Dios quiere que vivamos. La gente que cae constantemente en tentación o tiene un área débil, probablemente van a fallar de muchas formas y probablemente van a herir a la familia, van a lastimar a la gente del trabajo, van a traicionar al patrón, van a hacer muchas cosas porque no tuvimos el carácter suficiente para resistir la tentación. Porque si es algo que a mí no me causa ningún efecto, pues no sería tentación. Sería algo más ahí, yo simplemente digo sí o no, pero cuando algo a mí me gusta mucho, me atrae montones, se puede convertir en una tentación y puede ser la causa de un montón de cosas malas que me vayan a acontecer a mí, que le puedan pasar a mi familia, a mis hijos, todo por no poder gobernar este asunto de la tentación. La Biblia dice en el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 39 en adelante lo siguiente. Dice, y saliendo, hablando de Jesús, se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor, como grandes gotas de sangre, que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Vemos a Jesús en uno de los episodios más duros en la vida de Jesús, en uno de los episodios más complicados. Estaba cerca del tiempo de la Pascua, estaba cerca del tiempo en que había que sacrificar el Cordero Pascual, y en ese tiempo ya era el momento en que Jesús debía ser sacrificado. Él se estaba preparando para ser llevado a la cruz del Calvario, morir en esa cruz por nuestros pecados, por cada uno de nosotros. Y dice desde el versículo 39 que saliendo él se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Entonces viene una revelación de parte del Señor para los discípulos, porque los discípulos después de la muerte de Jesús iban a ser probados, iban a ser tentados, iban a pasar por situaciones difíciles donde ellos probablemente podrían caer, les podría ir mal en la vida. Y Jesús lo primero que les dice es, oren para que no entren en tentación. Lo primero que tenemos que hacer para no caer en tentación, no importa la que sea, es tener una vida de oración, tener una vida de comunión con Dios. Cuando yo tengo una vida de comunión con Dios, una vida de oración, es difícil caer en tentación porque Dios es el Padre de las luces. En Él no hay mudanza ni sombra de variación, todo en perfecto, toda buena dádiva desciende de Dios y todo lo bueno desciende de Él. Por tanto, cuando yo me veo confrontado con una tentación, del cielo me van a venir fuerzas para poder resistir eso. Pero si yo no ando en comunión con Dios, tengo más relación con los amigos, con las amigas, con la televisión, con un montón de cosas que pueden dañar mi mente se va a ir ensuciando, se va a ir dañando, se va a ir corrompiendo y es muy fácil caer en tentación. ¿Quiere usted comenzar a resistir la tentación? ¿Quiere usted fortalecer su familia? ¿Quiere usted tener una familia que dure toda la vida? Que mientras que usted esté con vida y su esposa o su esposo estén vivos, tengan un buen matrimonio, un matrimonio digno de imitar. Aprenda desde ahora a resistir la tentación. Muchas cosas pueden ser una tentación, pero desde ahora podemos aprenderlo. ¿De qué forma? Teniendo oración. Haciendo oración, teniendo comunión con Dios, hablando con Dios todos los días. Y aquí la pregunta del millón sería, ¿hace cuánto que no hablas con Dios? ¿Hace cuánto? No que no vas a la iglesia, porque tal vez ayer pudiste ir a la iglesia o antier o esta semana que pasó, sino ¿hace cuánto que no hablas con Dios? Porque hablar con Dios es algo de todos los días.
Es algo de que yo todos los días puedo tener comunión con Dios para orar a Dios por mis hijos, para que los guarde en el colegio, en la escuela, en el kinder, para que a mi esposa Dios la guarde en su trabajo, para que a mis amigos el Señor los proteja, para que el negocio me vaya bien. Entonces, cuando yo tengo comunión con Dios y comienzo a orar por otras personas, Dios mismo va a proteger mi vida. No es que no van a existir las tentaciones, ya no, van a existir, pero va a ser mucho más fácil. Voy a tener autoridad para poder decir no a esa tentación. Y a veces como que nos cuesta, ¿verdad? Le decimos que no a un montón de cosas, pero cuando viene la tentación, como que nos cuesta decir no. Qué sé yo, usted está en su casa un fin de semana, de repente le llega una llamada o un mensaje y los amigos le llegan a la casa y dicen, vámonos de fiesta que vamos a ir, fulano cumpleaños, y se van, y cuando usted se dio cuenta está rodeado de todo lo que usted no quería hacer. Cuando se dio cuenta se tomó de más, se emborrachó, dijo palabras que no tenía que decir, ofendió a su familia, llegó al otro día, y entonces todo lo que usted no quería hacer, no quería caer en tentación, lo hizo. Pero cuando tenemos comunión con Dios y te llegan a buscar de igual forma para ir al mismo lugar, usted va a poder decir no. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios nos da fortaleza, la comunión con Dios nos da fuerza de carácter, la comunión con Dios nos hace diferentes y queremos agradarle a Él en todas las cosas. Sigue diciendo el versículo 40 otra vez, dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Jesús se apartó, estaba orando él por lo que le venía, porque tenía que morir en la cruz del Calvario, porque le venían momentos difíciles. Él sabía que en la cruz del Calvario, al momento de morir, como dice la Biblia, el castigo de nuestra paz iba a ser sobre él. Él sabía que en la cruz del Calvario el pecado de todos nosotros iba a ser puesto sobre él. Por eso fue que él dice, cuando está en la cruz del Calvario, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque él sentía que el Padre le estaba dando la espalda al cargar sobre él el pecado de todos nosotros. Entonces la tarea que le esperaba a Jesús no era una tarea sencilla. Era algo muy complicado, muy difícil. Era algo donde Jesús sentía en su corazón que era lo más duro que él tenía que hacer. Por eso, desde el día anterior y días anteriores estaba orando, estaba buscando a Dios, estaba clamando, porque en el momento de la tentación, lo mejor que podemos hacer es orar. Orar en todo momento, orar en todo tiempo. Dice el versículo 42 diciendo, y mira cómo oraba Jesús: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Padre, si quieres que yo no muera en la cruz del Calvario, si por favor eso se puede hacer, qué bueno sería, pero al final de cuentas que no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Cuando tenemos comunión con Dios, vamos a esforzarnos siempre por hacer la voluntad de Dios. Y te pregunto, ¿es la voluntad de Dios que tú andes tomado o borracho siempre? ¿Es la voluntad de Dios que inhalemos drogas y nos inyectemos y que andemos siempre con la mente distraída, perdida? ¿Es la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios que yo destruya una familia, que yo descuide a mis hijos? ¿Será la voluntad de Dios que yo desperdicie mi dinero con otras personas y no con mi familia, que al fin de cuentas es por los que tendré que dar cuenta? ¿Será esa la voluntad de Dios para tu vida? Es la voluntad de Dios que tú tengas una buena familia. Es la voluntad de Dios que tú cuides tu cuerpo, tu mente, y que no uses drogas para que no te dañen. Es la voluntad de Dios que le sirvamos a Él. Entonces, cuando Jesús dice, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, entendemos que hay cosas que ya están establecidas por Dios. Es la voluntad de Dios que usted como esposo honre a su esposa. Es la voluntad de Dios que usted como esposa honre a su esposo. Es la voluntad de Dios que usted como hijo honre a sus padres. Es la voluntad de Dios que nos eduquemos bien, que nos formemos bien, que tengamos una vida espiritual. Esa es la voluntad de Dios. Cuando usted tenga que escoger entre voy a algo espiritual o me decido a ir a algo que más bien me va a hacer daño, ¿qué será la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que usted siempre escoja lo espiritual, que siempre escoja a Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios para su vida. Y cuando escogemos a Jesús, todo nos va a salir mejor que como estaba antes. Cuando escogemos la voluntad de Dios, como estaba Jesús aquí orando y clamando, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El Padre estaba entendiendo que Jesús quería hacer su perfecta voluntad. Y usted y yo tenemos que ser imitadores de Jesús. Entender que cuando le seguimos a Él, tenemos que hacer su perfecta voluntad. Dice el Señor Jesús en el versículo 43, dice la Biblia, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Mire, los ángeles son reales, los ángeles existen. No son esos seres súper misteriosos que a veces nos presentan algunas personas. Los ángeles, Dios los envía para fortalecernos, para guardarnos en algún accidente. De repente alguien apareció y tenía conocimientos médicos y ayudó a alguien. Ese es un ángel de Dios, un enviado de Dios, alguien que nos puede ayudar, que nos puede bendecir.
En mis oraciones, por ejemplo, cuando oro por mis hijos, yo le pido al Señor que sus ángeles guarden a mis hijos donde se encuentren, en cualquier lugar, que los ángeles de Dios les cubran, les protejan en el nombre de Jesús. Y yo creo que cuando tenemos comunión con Dios, Dios nos bendice con sus ángeles, los envía para que nos guarden, dice aquí que a Jesús, por ejemplo, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Era un momento muy delicado para Jesús, era un momento durísimo para Jesús, y Dios en su misericordia le envió un ángel para darle fortaleza, para darle fuerza. Versículo 44: y estando en agonía, porque la oración era muy difícil en ese momento, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era una agonía tremenda por saber que en pocos momentos, en pocas horas, tenía que morir, y el pecado de toda la humanidad iba a caer sobre él. Versículo 45: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Vea qué impresionante. En el versículo 39 lo habían seguido los discípulos, en el 40 les dice que se pongan a orar un momento ahí para que no caigan en tentación, y en el versículo 45, cuando llega Jesús, seguramente él pensó, bueno, son mis discípulos, deben de estar orando por mí fervientemente, seguro están ahí orando y orando para que a mí me vaya bien en todo, y cuando llega, se habían puesto tan tristes por lo que estaba pasando que se durmieron, perdieron el ánimo, y en lugar de continuar orando, se rindieron y dejaron de orar, se pusieron a dormir. Y cuando llega Jesús, en el versículo 46 les dice: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Viene Jesús y le confirma de nuevo a los discípulos que la forma de evitar la tentación, de poder vencerla, no es durmiendo, no es diciendo, bueno, no, en el momento yo veré cómo lo enfrento. No, es teniendo tiempo de oración, es teniendo comunión con Dios, es acercándose al Señor todos los días de la vida y decirle: Dios, aquí estoy en tu presencia para que me des fuerza para este día, para que este día sea un día de bendición. Por eso te animo y te desafío para que todos los días de tu vida tengas comunión con Dios. Ok, ¿cómo puedo hacer yo? ¿Cómo podemos hacer? Tal vez te preguntas, para yo tener comunión con Dios. Lo número uno es entregando tu vida a Jesucristo. El primer paso para vencer la tentación es tener a Cristo en el corazón. Así que por favor, haz conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Limpia mis pecados con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y gracias por hacerme una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Y de ahora en adelante busca un lugar donde congregarte, un lugar donde te enseñen la palabra de Dios, pero sobre todo ten comunión con Dios todos los días. Habla con Dios todos los días de tu vida y vas a poder vencer la tentación. En nuestras pantallas, aquí en la pantalla de tu televisor, están nuestros números telefónicos, nuestro correo electrónico, nuestra página en internet, nuestra página en Facebook. Visítanos, búscanos, estamos para servirte, estamos para ayudarte. Que el Señor te bendiga. Cuando lloras por las veces que intentaste